Nada más corregí una letrita, pero pues para que lo tengan actualizado. Y también la clase 6, la de ayer, ya se la subí. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla y me dicen si la ven. Perfecto. Entonces, gracias por confirmar. Vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, ¿saben si aquí en el grupo hay afectados por lo que sucedió hoy en Iztapalapa? Para saber. Si no, ¿cómo se llama? Sí, sí, lo escriben ahí en el chat, ¿no? Para estar al tanto de si alguien fue afectado del grupo, que me lo hagan saber. Y pues vamos a comenzar. La topología de la matriz de transición. Hoy vamos a ver una clase de topología. No sé si habían escuchado el concepto de topología en matemáticas, pero aquí en procesos estocásticos va a ser algo muy diferente. La topología en matemáticas estudia justo las formas de los conjuntos y aquí en procesos solo vamos a ver la forma de la matriz de transición, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy, toda la parte de topología, todas las propiedades definidas en esta sección van a ser topológicas, ¿no? Que es ese concepto que vamos a usar, en el sentido de que se refieren solo al gráfico de transición sin las etiquetas, ¿va? Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido y quiero que escriban, bueno, creo que no va a ser necesario. Se iba a pedirles que escribieran una sola palabra de qué significa topología, pero ya les di la respuesta que es forma. Entonces, vamos a estudiar justo estas formas dentro de la matriz de transición. ¿A qué me refiero con formas? Hay veces que dentro de la matriz de transición se forman patrones o podemos observar ciertas características de este gráfico de transición que nos van a hacer entender un poquito más de que estamos lidiando con cierto tipo de cadenas de Markov. Este, entonces vamos a dar la siguiente definición. Vamos a dar varias definiciones, pero al final tenemos un ejemplo que va a vislumbrar toda esta parte teórica. Lo que sucede mucho en procesos, en estadística, que son materias ya más aplicadas, es que toda la parte teórica nace de algo, de una idea práctica que a alguien se le ocurrió. Entonces, ustedes observan, o bueno, las personas observan formas dentro de todo lo que son estos procesos estocásticos y dicen, mira, este es un proceso estocástico. Ven un ejemplo claro de lo que es un ejemplo estocástico, por ejemplo, de lo que es un proceso estocástico, por ejemplo, los que vimos ayer. Todos esos ejemplos son situaciones de la vida cotidiana y a alguien se le ocurrió matematizar todos esos eventos de la vida cotidiana. Al momento de matematizar esos eventos, se dieron cuenta de que se podía teorizar al respecto. Entonces crean la teoría alrededor de esta idea. Lo que es matemáticas en cálculo 1, igual pasa lo mismo. Son ideas que surgen desde la antigüedad, pero hasta apenas hace 100 años a alguien se le ocurre teorizar y construir un marco teórico alrededor de todos estos conocimientos. Entonces, es difícil entender el marco teórico si no entiendes primero las ideas. Lo que vamos a hacer hoy es entender, leer el marco teórico, entender las ideas y justo aplicarlas. La idea es que entiendan los conceptos. Los marqué en naranja, que ser claves. Entonces vamos a empezar con la primera definición y vamos a decir que un estado J se dice que es accesible desde el estado I si existe una M mayor a 0, tal que P sub IJ de M es mayor a 0, ¿va? Aquí hay que hacer una aclaración. En un PDF anterior, en una clase anterior, les envié, había una parte donde decía
que esto significaba, y lo ponía como nota, que esto significaba pasar del estado I al estado J en M pasos, ¿vale? Entonces, ya vimos ayer que podemos definir la matriz de transición, podemos ver cómo pasa, cómo se pasa de un estado a otro con cierta probabilidad mayor a cero, pero en un paso. Siempre definimos la matriz de transición en un paso. Aquí ya estamos metiéndonos con ver las probabilidades de transición en m pasos, ¿vale? Entonces, ya sabemos que estas probabilidades tienen una matriz potencia. Entonces, la matriz potencia nos puede decir cuál es la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en m pasos. De hecho, sería la matriz de transición elevada a la mésima potencia, ¿no? Y lo que vamos a revisar justo es que se puede llegar de un estado I a un estado J en m pasos. ¿Cómo es posible esto? Pues porque todas las probabilidades de pasar de I a J en m pasos son mayores a cero, ¿va? Entonces, a eso se le dice que J es accesible desde el estado I, ¿va? ¿Qué significa esto? Pues que existe un caminito, ¿no? Que existe una probabilidad de que tú estando en el estado I llegues al estado J. Si existe un caminito para lograrlo, entonces es accesible. Esta es la forma de verlo matemáticamente. Ahorita vamos a ver en el gráfico de transición y está divertido porque solo tienes que revisar que haya una flechita que te lleve desde un estado a otro. Si existe esa flechita que te lleva desde un estado a otro, pues ya son accesibles. Y ahora, ¿qué pasa si viceversa y es accesible desde J? Pues en particular un estado I. No, perdón, los estados I y J se dicen que están comunicados si I es accesible desde J y J es accesible desde I. Y se denota por esto. Entonces aquí se resume toda esta idea. Si puedes llegar a I desde J y a J desde I, pues están comunicados. Pero si solo puedes llegar a J desde I, o sea, la flechita hacia la derecha, pues solo se dice que es accesible, ¿va? Ahora, aquí puse un ejemplo de qué pasa cuando m es igual a 0, porque aquí puse que m puede ser mayor o igual a 0. Pues para m igual a 0, solo va a estar definida para pasar del estado al mismo estado en 0 pasos. O sea, es estar en el estado y no moverte en 0 pasos. O sea, no sabemos que la matriz de transición es a partir de un paso. ¿Cuál es la matriz de transición en 0 pasos? Pues es una matriz con la diagonal en unos, donde los unos significan que la probabilidad de pasar de un estado I a ese mismo estado en 0 pasos es 1. Es como el típico 1 por 0 igual a 0, 1 más 1 es igual a 2. Esto es igual a una convención, ¿no? De que pasar del estado I al estado I en 0 pasos es 1. Ahora, ya definimos que es accesible, que es estar comunicados y ya vimos que puede que un estado J sea accesible desde el estado I, pero no siempre cumple lo contrario, ¿no? Y si se cumpliera lo contrario, significa que están comunicados, ¿va? Entonces, flechita hacia un lado, accesible, flechita hacia ambos lados, comunicados. Ahorita vamos a verlo en la matriz, en el gráfico de transición. Y ahora vamos a ver cómo se ve esto, probabilísticamente. ¿Qué es lo que podemos ver? Que esta probabilidad de pasar del estado I al estado J en m pasos se puede descomponer en una suma, ¿no? Y esta suma puede parecer media larga, media compleja, pero miren, aquí tenemos probabilidades y esta probabilidad nos indica que vamos a pasar del estado I al estado I1. Y luego estando en el estado I1 vamos a pasar del estado I1 hasta el estado I2 y así hasta el estado IM-1, que va a pasar el estado J. Y todo esto va a estar sumado sobre todas las posibles I1 hasta IM-1, que es lo que estoy diciendo, que vamos a llegar de I a J por un camino específico y luego vamos a sumar las probabilidades de todos los caminos. Entonces, si existe un camino de I hasta J, tal que
estas probabilidades son mayor a cero, entonces esta probabilidad es mayor a cero, ¿no? Si podemos llegar de I a J en m pasos, lo que estoy diciendo es que si podemos llegar de I a J en m pasos, significa que esta probabilidad es mayor a cero. Ahora, ¿qué significa eso? Aquí, sí, solo sí, existe al menos un camino y este es el camino. ¿Por qué? Porque justo aquí está definido, ¿no? Y viene de esta igualdad. O sea, si esto de aquí es mayor a cero, esto de acá también tiene que ser mayor a cero. Por eso este sí, solo sí. Pero esta es la parte matemática. Pues esto es lo que tenemos que concluir, ¿no? O sea, sí o sí existen estas probabilidades y esta multiplicación de probabilidades tiene que ser mayor a cero. Y para que una multiplicación de probabilidades sea mayor a cero, cada una de estas pequeñas probabilidades también tiene que ser mayor a cero, porque si alguna fuera cero y está multiplicando, pues todo se convierte en cero. Entonces, esto significa que existe justo un camino de I a J, ¿vale? Y el camino se denota con esta notación. Ahora, aquí la gráfica de transición la vamos a denotar con G. Es un objeto, un gráfico de transición va a ser un objeto, lo vamos a denotar con G. Podemos pensarlo como un conjunto. Entonces, ahora pensemos que justo dentro de este objeto tenemos una relación y esta relación se va a llamar relación de comunicación. Ahorita en la siguiente slide justo le da relación de comunicación. Entonces, vamos a ver que esta relación de comunicación, que la definimos por primera vez aquí con estas dos flechitas, que justo aquí dijimos, están comunicados, y denotamos con dos flechitas. Bueno, la flechita que apunta hacia ambos lados. Vamos a ver qué es reflexiva. ¿Qué significa que es reflexiva? Pues que si I comunica a J, más bien I siempre comunica a I, ¿no? Eso es lo que es reflexiva. Si I está dentro de esta gráfica de transición, entonces I siempre está comunicado con I, ¿vale? Y es accesible desde I siempre. Y la simetría, aquí justo de aquí, I está comunicado con J, es otra cosa que hay que corregirle a la presentación. Como siempre escribo IJ, aquí le puse J, pero es I. Y siempre está comunicado con I, ¿vale? Ahí por si tienen ya la presentación ahí, le corrigen. Yo se las voy a editar en el grupo. Pero si ya la tienen y están anotando, pues le corrigen aquí que es I comunicado con I. Igual la presentación de ayer la revisé bien a detalle para que no tuviera ahí errores de tipeado. Luego la simetría. Y está comunicado con J, implica que J está comunicado con I, ¿va? Entonces, y eso es obvio, ¿no? O sea, si I es accesible desde J y J es accesible desde I, también pasa lo contrario. Ahora, en la transitividad que teníamos, que si I está comunicado con J y J está comunicado con K, entonces puedes llegar de I a J porque están comunicados y entonces I con K también están comunicados, ¿vale? Esa es transitividad. Y entonces ya tenemos una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿vale? Entonces, si se acuerdan de sus clases de álgebra todavía, van a saber que esto es una relación de equivalencia y las propiedades de las relaciones de equivalencia, nos generan una partición. Entonces, la relación de comunicación es una relación de equivalencia y genera una partición en el espacio de estados, ¿va? Entonces, recuerden que es una partición, es una familia de subconjuntos de E, tal que justo la unión coincide con E y la intersección entre cada uno de estos dos conjuntos a pares es vacía. Entonces, que en sus clases de álgebra siempre les hacían este dibujito, ¿no? Que tenían un conjunto y una partición, pues es justo partir el conjunto en varios pedacitos. Entonces, cada uno de estos pedacitos
no se intersecta con otro de los pedazos y la unión da el total. Lo que nos ayuda aquí es que justo la relación de equivalencia nos define ya de por sí una partición, ¿vale? Entonces, esta partición que nos va a generar esta relación de equivalencia, nos va a generar clases de equivalencia. Cada uno de los conjuntitos que están dentro de esta partición se van a llamar clases de equivalencia, ¿va? Y en procesos estocásticos vamos a ver que si partimos justo el espacio de estado C, nosotros les vamos a llamar clases de comunicación porque justo tenemos una relación de comunicación, pues los conjuntos que vaya a generar en la partición se van a llamar clases de comunicación, ¿vale? Entonces, estas clases de comunicación, justo las vamos a definir en el siguiente ejemplo, pero primero hay que ver una definición. Vamos a ver la definición de un estado absorbente. Ya lo habíamos platicado y habíamos dicho que un estado es absorbente si una vez llegado ahí ya no puede salir de ese estado. Y siempre en la matriz de transición, cada vez que definías tus probabilidades de transición, si aparecía un 1 ahí, es porque justo el estado al que llegabas ya era, más bien, si llegabas a tener un 1 en la diagonal, es porque ya tenías un estado absorbente. O sea, aquí, no sé, pasamos consideremos 3 estados. Entonces, aquí vamos a ponerle y ¿no? Entonces, el 1 puede ir al 3 con probabilidad 1, ¿no? Entonces llegas al 3 y luego ya estás parado en el 3 y ahora al 1 no puedes llegar, al 2 no puedes llegar y te quedas en el 3 con probabilidad 1. Entonces estás en el 1, pasas al 3, pero en el 3 ya no sales porque del 3 al 3 la probabilidad de pasar de 3 a 3 es 1, ¿no? Se podría denotar así si podemos hacer un dibujito. Entonces, podríamos viajar del 1 al 3 con probabilidad 1. Y luego el 3 viaja al 3 en un paso con probabilidad 1. Y entonces ahí se queda para siempre. Y en el 2, si tú inicias en el 2, te vas a quedar en el 2 para siempre. Y esto es así. Entonces así se vería este gráfico de transición. Pasas del 1 al 3 con probabilidad 1, del 3 al 3 con probabilidad 1 y del 2 al 2 con probabilidad 1. Es casi como un flujo, ¿vale? Si han visto en programación diagramas de flujo, pues es eso, es ir pasando de un estado a otro con ciertas probabilidades. Bueno, no con ciertas probabilidades, con probabilidad 1. Entonces esto ya sigue siendo una matriz de transición, una matriz estocástica, porque todas las filas suman 1, pero si se dan cuenta el flujo es muy sencillo, ¿vale? Los flujos interesantes son cuando las probabilidades aquí sí se distribuyen entre todos los estados, pero pongo este ejemplo para definir absorbente. Entonces, un estado es absorbente si la probabilidad de pasar de ese estado a él mismo es 1. Aquí, ¿quiénes son los absorbentes? 2 y 3, ¿no? Porque la probabilidad de pasar de 2 a 2 es 1, la probabilidad de pasar de 3 a 3 es 1, y entonces, en general, un conjunto C de estados, tal que para toda I en C, la suma de, sobre todo los estados J en C, de P de I a J igual a 1, se llama absorbente. ¿A qué se refiere esto, no? Entonces, imagínense que tenemos otro... vamos a pasar al ejemplo mejor, porque aquí ya se ejemplifica mejor la parte de que un conjunto sea absorbente. Bueno, está claro que un estado es absorbente si tiene este tipo de flechitas con probabilidad 1. Ahora, ¿qué pasa con los conjuntos absorbentes? Pues lo que nos está diciendo es que la probabilidad de pasar de I a J sobre ese conjunto, dime. Alguien levantó la mano. Si no es nada. No, fue un error. No te preocupes. Va, seguimos avanzando. Entonces, la suma de pasar de I a J sobre todas las J en C es 1. ¿A qué se refiere esto? A que si tú estás
sumando todas las probabilidades sobre las J que están en C y de las I's que pueden llegar a la J, y justo esas probabilidades te dan 1, entonces este conjunto es absorbente. ¿A qué se refiere con que el conjunto sea absorbente? Imagínense que tienes que este de aquí es un conjunto de estados, el 1 y 2, y luego tienes el estado 3 como otro conjunto. Entonces el estado 3 es en sí un estado absorbente, pero también el conjunto que contiene el estado 3 es absorbente. Vamos a verlo, aquí sí vale la pena definir justo el espacio de estados, ¿no? Entonces el espacio de estados va en este ejemplo que pongo, básico, sería 1, 2 y 3, ¿vale? Ese es nuestro espacio de estados, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces, ahorita tenemos aquí nuestra matriz de transición, nuestro espacio de estados, y vamos a definir subconjuntos del espacio de estados. Recordemos que los subconjuntos que tenemos, que nos genera la relación de equivalencia son clases de comunicación, pero podemos tener otro tipo de subconjuntos. Los que vamos a construir aquí no son los generados por la partición, no son- es otro tipo de subconjuntos. Entonces vamos a definir nuestro conjunto C como el conjunto que contiene al estado 2, ¿no? Entonces, este conjunto es absorbente, ¿vale? Por eso es por eso se define aquí como un conjunto, porque ya aquí involucras que haya más de un número dentro del conjunto. Vamos a poner un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a definir otra vez estos estados. Uno, 2, 3. Entonces vamos a pasar del 1 al 3 con probabilidad 1. Luego del 3 al 2 con probabilidad 1. Y luego del 2 al 3 con probabilidad 1. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, una vez que salimos del 1 y llegamos al 3, aquí se vuelve un ciclo. Y este ciclo de aquí ya no puede salir y ya no puedes regresar al 1. Entonces, en este ejemplo, el conjunto C absorbente sería el conjunto del 2 y el 3, ¿vale? Porque una vez entrados en esos dos estados, ya no puedes salir de esos dos estados, 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratarlo de ver con algo de la vida cotidiana. Imagínense que em, tienen que ir de un punto A un punto C, que sería del punto 1 al punto 3. Entonces, para llegar de 1 a 3 es sencillo, pero una vez que llegas a 3 ya solo puedes llegar a 2 y estando en 2 ya solo puedes llegar a 3, ¿no? Pueden imaginarlo como un servicio de transporte, ¿no? Imagínense que este es el servicio de transporte, pueden llegar de esta ruta, de la ruta 1 a la ruta 3 con probabilidad 1, pero ya luego esa ruta solo llega allá, pero ya no regresa, ¿no? Solo llega porque la ruta 1 se convierte justo en la 3 y ahí hacen sus cosas, y ya no puede salir de esta ruta de 3 y 2. A ver, otro ejemplo. Ok. Dime. Pero del 3 no podemos ir al 2, ¿o sí? ¿O ese es otro ejemplo? Del 3 aquí, sí. O sea, de 3 al 2, aquí está la flechita que tiene probabilidad 1. Ah, ok, pero en el de arriba no, ¿verdad? Ah, no, en este no. Este es otro ejemplo. Este es el Ah, ejemplo 2. Ajá, voy a gracias. poner aquí ejemplo 2. Sí. Entonces, sí, acá arriba no podemos ir del 3 al 2. Este es otro ejemplo. Entonces, aquí en este segundo ejemplo, la clase absorbente es la del 2 y el 3. Una vez llegando al 2 y 3, ya no podemos salir de ahí. Y se estaba pensando en algún ejemplo así con así aplicado en la vida cotidiana, pero no se me ocurre algo brillante. Pero bueno, entonces vamos a ver el siguiente gráfico, ya más bonito, dibujado más bonito. Y en este ejemplo ya podemos ver justo todas las clases. Ahora sí, entonces el siguiente diagrama tiene tres clases de comunicación. Estas tres clases de comunicación están definidas justo por esta relación de equivalencia, ¿va? Entonces, vamos a ir viendo de dónde a dónde podemos pasar, ¿va? Entonces, y supongamos que iniciamos en el 1, ¿no? Entonces, del 1 vamos a pasar al 2. Y aquí hay que notar algo importante y que lo mencionamos al inicio, que todas las propiedades topológicas
van a referirse solo al gráfico de transición. Sin las etiquetas se refiere a que no necesitamos definir las probabilidades como tal, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que les puse, por eso siempre puse probabilidades 1, para no meterme en problemas con definir las probabilidades entre 0 y 1, porque las propiedades topológicas se pueden ver nada más con la pura gráfica de transición. No es necesario definir las probabilidades para observar las propiedades topológicas. Entonces, este ejemplo es muy claro. Vamos a tener 3 clases de comunicación, ¿no? Entonces, habíamos empezado en 1. Entonces, del 1 solo podemos ir al 2. Y del 2 sí podemos ir a 3 lugares. Al 1, al 3 y al 4, ¿vale? ¿Qué pasa si regresamos al 1? Pues nos regresa al 2. ¿Qué pasa si nos vamos al 3? Nos regresa al 1 y luego nos regresa al 2. ¿Qué pasa si nos vamos al 4? Nos regresa al 3, al 1 y al 2, ¿no? Una vez que estamos en 2, podemos ir al 3, nos regresa al 1, podemos ir al 1 y justo regresamos al 2. Y en el 4, aquí, el caso que vimos es que regresamos al 3 y podemos ir al 1 y luego regresar al 2, pero el 4 ya tiene comunicación con el 5 y el 6, ¿sí? Entonces, imaginemos que iniciamos en el 1, luego vamos al 2, luego al 4, luego al 5, luego al 6, y luego aquí en el 6, ya ¿dónde podemos ir? A ningún lado, ya no hay probabilidades definidas hacia ningún lado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que te vas a quedar ahí para siempre. De hecho, aquí quedaría bien una flechita que indica que solo puedes ir del 6 al 6, ¿vale? Entonces, este estado de aquí es absorbente, ¿vale? Entonces, aquí pongo las clases de comunicación que se definen, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho de las clases de comunicación? Que justo en esas clases de comunicación todos los elementos tienen que estar comunicados. Ahora, si tú sales del 4, ya no puedes regresar al 4, a menos de que vayas hacia el 3. Entonces, el 1, 2, 3 y 4 están comunicados entre ellos. Del 1 puedes ir al 2, del 2 al 3, y del 3 puedes llegar al 4 haciendo este recorrido largo, pero sí se puede. Y del 4 igual puedes comunicarte con cualquiera de ellos. Entonces, en sí, esta clase de aquí, esta de este lado izquierdo, es una clase de comunicación porque todos los estados que están ahí están comunicados entre sí. Pero si tú sales del 4, ya no puedes regresar al 4 de este lado. Si tú sales del 4 del lado derecho, ya no puedes regresar al 4. Si caes en el 5, ya no puedes regresar al 4. Si caes en el 6, ya no puedes regresar al 4. Por eso aquí se corta la clase de comunicación. Entonces, esta clase de comunicación inicial es se define porque cada uno de sus estados están comunicados entre sí. Y si agregas tú otro estado a este conjunto, ya no estarían comunicados. Si agregas tú el 5 a este conjunto de acá abajo, si tú agregas el 5 a ese conjunto, ya es falso porque ya del 5 no puedes llegar al 2, ya del 5 no puedes llegar al 1, al 3, al 4, ¿vale? Entonces, voy a repetirlo otra vez. Esto de aquí significa, este conjunto de aquí significa que todos los elementos, todos los estados están comunicados entre sí. Ahora, ¿qué pasa con el 5, 7 y 8? Ah, pues también están comunicados entre sí. Del 5 puedes llegar al 7, sí. Del 5 puedes llegar al 8, sí. ¿No? Entonces, el 5 es accesible desde el 7 y el 8, ¿no? El 7 te lleva al 5, el 8 te lleva al 5. Y ahora, el 7, ¿desde dónde es accesible? Desde el 5 y desde el 8. Y también sucede eso, ¿no? ¿Puedes acceder al 7 desde el 4? Sí, pues puedes estar aquí y llegar al 7, pero ya no puedes llegar al 4 desde el 7, ¿vale? Como ya no puedes llegar al 4 desde el 7, lo que nos estaba diciendo es la notación que estamos usando es que el 4 sí te lleva al 7, pero ya no ocurre lo contrario, ya no tienes esto. Pero sí ocurre, por ejemplo, que el 5 está comunicado con el 7.
Entonces, aquí el 7 es accesible desde el 4, pero no están comunicados. Y aquí el 7 es accesible desde el 5 es accesible desde el 7, entonces están comunicados. A esto me refiero con están comunicados. Entonces, justo esta relación de comunicación nos define esta partición. Entonces, 5, 7 y 8 están comunicados, pero si tú agregas otro numerito más, por ejemplo, el 6 ya no está, porque del 6 ya no puedes llegar a ninguno de estos, ¿no? El 6, si llegas al 6 ya te quedas ahí para siempre. Y entonces, justo esta relación de equivalencia, pues nos define estas tres clases, el 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 y el 6 solito. Y justo el estado 6 es absorbente. Entonces, este conjunto que está definido acá es un conjunto absorbente también. El 5, 7 y 8 no es absorbente porque sí puede salir de ese conjunto hacia otro. ¿Y hacia qué conjunto puede salir? Hacia el conjunto del 6, ¿va? Entonces, no solo estamos viendo que los estados se comunican entre sí, sino que también los conjuntos se comunican entre sí. A este le vamos a llamar C1, C2 y C3, ¿no? Entonces, estos conjuntos, C1 puede llegar a C2, pues sí. Entonces, C2 es accesible desde C1, pero ya C1 no es accesible desde C2, ya no puedes regresar. Y C3, perdón, es accesible desde C2, pues sí, ¿no? Puedes llegar a C3 desde C2. Entonces, lo que nos indica aquí es que hay estas tres clases, esta partición, nos dice de dónde a dónde llegas. Y una vez que llegues a C3, este es un 3, una vez que llegues a C3, ya no te sales de ahí te quedaste. ¿Vale? Entonces, podemos reconstruir justo una gráfica de transición a través de su partición. Y entonces en su partición podemos ver que pasas de una clase a otra clase a otra clase, ¿va? Si una clase está comunicada con otra clase, pues significa que son de la misma clase, porque no puedes tener, si es una partición, no puedes tener intersecciones y que estén comunicadas significa que hay al menos un estado aquí que está comunicado con un estado acá, ¿no? Y entonces por eso es que esta relación de equivalencia específicamente te define una partición. Si se dan cuenta, no hay ninguna intersección entre estos tres elementos, estos tres conjuntos. 1, 2, 3 y 4 es disjunto de 5, 7, 8 y ambos son disjuntos de 6. Entonces, el estado 6 es absorbente, la clase de comunicación no es absorbente. Esta 5, 7 y 8 no es absorbente porque ya vimos que podemos pasar al 6, pero el conjunto 5, 6, 7 y 8 sí es absorbente. ¿Qué pasó? Perdón, profe, ¿podría volver a repetir esa parte donde menciona que si bueno, en el supuesto de que una clase esté comunicada con otra clase, ¿qué sucede? Disculpe. Sí, claro. Imaginemos que vamos a definir otros conjuntos sobre este mismo gráfico. Vamos a definir el conjunto, vamos a ponerle otra letra para que no se confundan. Vamos a ponerle B, algo que sea más fácil de escribir, un conjunto A. Entonces, vamos a definir A1 como el conjunto 1, 2. Vamos a definir el conjunto A2 como el 3, 4, ¿no? Estos conjuntos son clases, pero no necesariamente de comunicación, ¿vale? Recordemos que se define como clase de comunicación a las particiones. Entonces, a las particiones dadas por la relación de equivalencia. Entonces, estas son las particiones dadas por la relación de equivalencia. Lo que comentaba es de que si dos clases están comunicadas, por ejemplo, de A1, tú sí puedes ir a A2, porque de A1, que es el 1, 2, tú puedes pasar al 3 y 4, ¿no? Eso es a lo que me refiero con que están comunicadas. Y de A2 también puedes llegar a 1, ¿no? Entonces, el 3 te lleva al 1, el 4 también te puede llevar al 1 a través del 3 y viceversa, ¿no? Entonces, como puedes llegar de un conjunto a otro, pues están comunicados entre sí. Entonces, A1 está comunicada con A2. Entonces, si tú consideras la partición del espacio de estados generado por la relación de equivalencia,
pues entonces esto de aquí no es parte de la partición, a eso me refería. Si están comunicados, no son parte de la partición generada por la relación de equivalencia, porque están comunicados entre sí y entonces no es una partición. Aquí lo que hay que notar es que, no sé, imaginemos que definimos otro conjunto, una 3 y este de aquí es 1, 2 y 3, o inclusive 2 y 3. Este conjunto de aquí abajo también está comunicada con los dos de arriba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este de aquí está comunicada con este de acá, este de acá. Entonces, estas clases, como están comunicadas entre sí, no es como tal una clase de comunicación. Tienes que unirlas para que se vuelva una clase de comunicación. Para que tú, al momento de unir A1 con A2 con A3, como sabes que todas están comunicadas, entonces ya puedes compararlo con otro conjunto y ver si ese otro conjunto también está comunicado. Al final de cuentas, hasta que no encuentres esta partición, 1, 2, 3, 4, luego 5, 7 y 8 y luego 6, no vas a tener la partición final. Vamos a definir aquí otro conjunto, 1 a 4, y vamos a definirlo como el 2, 3, 4 y 5, ¿no? Aquí ustedes pueden definir conjuntos como se los quieran imaginar. La idea es que justo hagan ejercicios de qué está comunicado con qué, cuál sí es una partición, cuál no. Y esta de acá arriba es la partición. Y estas de acá abajo son los ejemplos que les digo que pueden estar comunicados entre sí. Y entonces ya no serían parte de esta partición. Ahora, este de 2 y 3 se comunica con los dos de arriba, pero este de 2, 3, 4, 5 sí se comunica con las clases de arriba, pero ya hay un elemento aquí, el 5, que una vez que llegues al 5, ya no puedes regresar a estos de aquí, ¿vale? Entonces, este A4 es accesible desde todos. Este A4 es accesible desde todos, porque todos pueden llegar al A4, pero el A4 ya no puede regresar a estos cuando llega al 5, ¿vale? Entonces, aquí ya es lo que estás viendo es que ya tienes un conjunto que tiene un elemento que ya no puede regresar. Como este elemento ya no puede regresar, pues es el que vas a poner en este nuevo conjunto. Ahorita vamos a ver cómo construimos conjuntos, particiones, que este es un ejemplo, ¿no? Cómo se ven las particiones. Y he hecho aquí en el gráfico, queda separado una partición de la otra partición. Entonces, para resumen de todo lo que mencioné, pueden ustedes construir muchísimos conjuntos. Lo importante es encontrar esta partición, donde en esta partición tienen que estar seguros que pueden pasar de un conjunto a otro, pero ya no pueden regresar de ninguna manera, ¿va? Eso es con lo que quiero que se queden. Pero hay muchísimas consideraciones si se ponen a analizar todo el gráfico. Aquí pueden encontrar un montón de curiosidades dentro de este propio gráfico. ¿Vale? Entonces, no sé si me desvié mucho. Si se entendió, Carlos. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Igual vi que me enviaron correos. Bueno, ahorita me recordé porque Carlos me envió uno, pero había varios. No he podido responderlos. No es que no los esté ignorando, sino no he podido responderlos. Yo creo que ya mañana los respondo. Igual si tienen algún tema, me pueden contactar por correo, siempre los leo, pero a veces me tardo un poquito en contestar. Entonces, regresando al ejemplo, vamos a resumirlo porque ya dije muchas cosas. El diagrama tiene 3 clases de comunicación. Recordemos que si hablamos de clases de comunicación, ya hablamos de una partición. Entonces, no hay ninguna intersección entre estas particiones y un conjunto no tiene que ser accesible desde otro, en ambos sentidos,
porque si no, aquí generarías comunicación y entonces ya no tendrías tu partición, ¿no? Ahora, estas tres clases de comunicación que se reflejan en este gráfico tienen justo un conjunto que es absorbente, que es el 6, y ese 6, ese conjunto absorbente, recordemos que es parte de la partición que te genera la relación de equivalencia, pero hay otros conjuntos, que es lo que les platicaba aquí, podemos considerar una 1, una 2, una 3, una 4 y ver cuáles son las relaciones entre ellos. Aquí lo que estamos construyendo justo es otro conjuntito. Estamos armando el 5, 7, 8, que es este 5, 7 y 8, lo tenemos acá arriba. Y lo que estamos haciendo con este conjunto es unirle el 6. Entonces, este de aquí ya no es un conjunto de la partición generada por la relación de equivalencia, pero sí lo podemos analizar. Y este conjunto es absorbente. ¿Por qué? Porque una vez entrando a este conjunto ya no puedes salir de él. Si una vez que entras al 5, 6, 7, 8, ya no puedes salir de él. Inclusive, llegando solo al 6, pues te quedas ahí para siempre, ¿no? Pero con que entres a este conjunto, ya no puedes regresar al 1, 2, 3, 4. A eso me refiero con que los conjuntos pueden ser absorbentes, pero no necesariamente una clase de comunicación. Entonces, repito nuevamente, clase de comunicación solo es cuando la clase de equivalencia te genera una partición. Y aquí vamos a generar la partición. Yo creo que vale la pena generar la partición. Aquí se borraron estas dos flechitas. Entonces, vamos a generar la partición. Lo que quería era borrar estos dos. Y los voy a borrar. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a generar la partición? Pues vamos a ver. El 1 se comunica con el 2. Sí. ¿No? Entonces el 1 se comunica con el 2. El 1 se comunica con el 3. 1 se comunica con el 3. Pues la respuesta es que sí, ¿no? Porque del 1 puedes llegar al 3, por este camino por este, y del 3 puedes llegar al 1, ¿va? Entonces sí se comunican. El 1 se puede comunicar con el 4, sí, ¿no? Porque también puedes llegar del 1 al 4, aquí a través del 2, y del 4 al 1. Entonces sí están comunicados. Puedes llegar de uno a otro y de ese al otro, ¿no? Uno al otro y viceversa. Así lo voy a decir para que suene más corto. Puedes llegar del 1 al 4 y viceversa. Ahora, recordemos que si podemos llegar del 1 al 2 y también del 1 al 3, o sea, si está comunicado 1 con 2 y 1 con 3, entonces está comunicado 2 con 3, está comunicado 2 con 4, está comunicado 3 con 4. Entonces, todos estos números que están aquí también están comunicados entre sí gracias al 1. Ahora, ¿el 1 está comunicado con el 5? Ya no, porque del 1 puedes llegar al 5. O sea, el 5 es accesible desde el 1, pero ya no puedes regresar al 1 si ya estás llegando al 5. Entonces ya tenemos, justo aquí lo que acabo de hacer es ver uno con quién está comunicado y eso ya nos creó la primera partición. Y esta es la primera que vemos aquí, 1, 2, 3, 4. Ya creamos la primera. Ya no hay con quién más se comunique el 1. Y solo a través del análisis del 1. Ahora vamos a ver el 4. Sabemos que está comunicado con el 1, 2 y 3, pero ¿estará comunicado con el 5 o con el 6? Pues no, porque una vez llegado al 5 o al 6, ya no puedes regresar al 4. Entonces, el 4 no está comunicado ni con el 5 ni con el 6. Ya tenemos nuestra primera partición. Segunda partición, vamos con el 5 porque ya acabamos con el 1, 2, 3 y 4. Entonces, el 5 está comunicado ¿con quién? Pues primero con el 7, ¿no? Aquí se ve con sus dos flechitas. Puedes llegar del 7 al 5 y del 5 al 7. Entonces está comunicado con el 7. Ahora, el 5 está comunicado con el 8 también, porque tiene sus dos flechitas 5, 8 y 8, 5. Entonces están comunicados entre sí. Y por transitividad también tenemos que está comunicado el 7 con el 8. Entonces,
Ya tenemos aquí todos los comunicados y el 6, como el 6 ya no te lleva a ningún lado, pues ya tenemos nuestra siguiente partición. Entonces, ¿cuál es el último? El 6, ¿no? El 6 está comunicado consigo mismo. Entonces, esto ocurre y listo. Entonces, eso es así es como se genera la partición de la gráfica de transición con la relación de equivalencia. Este es un ejemplo de cómo se puede particionar un conjunto con una relación de equivalencia. Vale, entonces si no hay dudas, les quedó súper claro. Vamos a la siguiente definición. Entonces, ya vimos cómo podemos generar una relación de equivalencia y particionar el conjunto de estados. Ahora vamos a ver qué significa que una cadena sea irreducible, ¿no? Entonces, aquí definimos una cadena irreducible si existe solo una clase de comunicación. Que habíamos visto aquí atrás que tenía 3 clases de comunicación. Entonces, esta cadena no es irreducible porque tiene más de una clase de comunicación. Ahora, si existe solo una clase de comunicación, entonces la cadena es irreducible. Aquí tanto la cadena como su matriz, como su gráfica es irreducible. ¿Vale? Entonces, inclusive aquí podemos decir que esta gráfica no es irreducible porque tiene varias clases de comunicación. Si la cadena solo constara de este cuadradito de aquí, pues la cadena ya es irreducible, ¿vale? Ya no se puede reducir esta cadena más. Y aquí tenemos la cadena donde todos los estados están comunicados, ¿vale? Entonces, Profe, dime. disculpe, ¿y qué dijo que significa que sea absorbente? Absorbente es que la probabilidad de pasar de un estado a sí mismo es 1. Eso matemáticamente. Y lo otro es que justo si ves el gráfico de transición de un estado absorbente, es una vez que llegas a él ya no puedes salir de ahí. Ujú. Ok, gracias. Sí, Profe, dime. otra forma, bueno, no sé si sería correcto de decir de los absorbentes es que te bloquea otros caminos. Sí, podría decirse que te bloquea otros caminos. Sí, o sea, es que realmente no puedes salir de ahí, sí, pues te bloquea realmente. Sí, sí lo puedes decir. Es como una manera coloquial de verlo, sí. Ok, va, gracias. Ujú. Estaba pensando en otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Ah, pues el buró de crédito podría ser un estado absorbente, ¿no? Si entras a buró de crédito, ya no sales de ahí, ¿no? Si te ponen ahí una calificación mala, ya no sales de ese buró de crédito. Buró de crédito es que dejas de pagar algo y te anotan en una lista negra de que tú eres de los que no pagan. Que te anoten en esa lista negra es un estado absorbente, ¿no? No, no puedes salir de ahí. Siempre vas a estar como alguien registrado que no paga. A pesar de que pasen los años, a veces tienen periodos de años donde te pueden emitir un crédito, pero aún así estás en esa lista negra. Entonces, esta definición es de irreducible, ¿no? Entonces no confundamos irreducible con absorbente. Absorbente es que ya no puedes salir de ese estado. O si es un conjunto que ya no puede salir de ese conjunto. Pero irreducible es que solo existe una clase de comunicación. Si tú generas tu relación de equivalencia, solo vas a encontrar una clase de comunicación. Otra forma de verlo es que justo una cadena es irreducible si todos sus estados están comunicados entre sí, ¿va? Se podría ser como un teorema. Es irreducible si solo existe una clase de comunicación o si todos sus estados están comunicados entre sí. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver la parte de periodo. Vamos a ver cómo funcionan esto de los periodos. Vamos a definir una caminata aleatoria. Mira, ya aquí otro error de escritura. Es
vamos a considerar la caminata aleatoria sobre los enteros, ¿vale? Entonces, aquí nada más hay que quitar esto de sea una caminata aleatoria de una caminata aleatoria, sea la caminata aleatoria sobre Z. Esto lo vamos a eliminar. Vamos a rayarlo aquí, ¿no? Para que no nos, no nos haga ruido. Entonces, sea la caminata aleatoria sobre Z, como esta P de la caminata aleatoria está entre 0 y 1, nuestra caminata aleatoria es irreducible. Entonces, ¿quién es nuestra... ¿qué significa que sea reducible? Que todos los estados están comunicados entre sí, ¿no? Que solo existe una clase de comunicación. Entonces, tú puedes llegar en una caminata aleatoria sobre los enteros, pues recorremos los enteros. Si tú estás parado en el 0, puedes llegar a cualquier entero a través del 0, porque puedes recorrer hacia adelante, puedes recorrer hacia atrás. La caminata aleatoria sobre Z recorre todos los enteros. Todos los enteros están comunicados entre sí. Entonces, es irreducible. Ahora vamos a hacer una observación interesante y es que vamos a definir estas dos clases. Estas dos clases no son de comunicación, ¿va? Estas clases no son la partición como tal de E, sino que solo hay que observar que justo estos dos conjuntos que vamos a considerar como pares, C0 los pares, C1 los impares, vamos a ver cómo si se comienza desde los pares o de los impares, entonces en un paso se puede ir a un impar o a un par, ¿no? Entonces esta cadena se recorre alternando desde una clase a la otra, ¿va? Pero no son clases de comunicación, ¿va? Nada más hay que aclararlo. Es una observación interesante de que puedes definir en este ejemplo dos clases, que es la clase de los pares y la clase de los impares, ¿va? Entonces, volviendo a las definiciones, hay diferentes tipos de clases, hay clases absorbentes, pero las de comunicación solo están dadas por la partición que vimos hace rato. Entonces, aquí lo que quiero que noten es que la cadena tiene un comportamiento periódico. ¿Qué es este comportamiento periódico? Que si estás parado en un par, tu siguiente paso sí o sí es a un impar. Y si estás parado en un impar, sí o sí, tu siguiente estado es un par, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que el periodo de la cadena de Markov es 2 y lo vamos a definir como indica el siguiente teorema. Entonces, para cualquier cadena de Markov irreducible, aquí notemos que estamos ya diciendo irreducible, ya estamos considerando una cadena donde todos sus estados están comunicados. Entonces, esa cadena de Markov irreducible se puede encontrar una única partición de en D clases. Esta D va a ser importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el conjunto de estados en clases y tal que para toda K y para toda I en esta CDK, la suma de las probabilidades de pasar de I a J, pero con J en el conjunto de la clase siguiente, démonos cuenta que la I empieza en CK y la J pasa a CK más 1. La suma de todas estas probabilidades es igual a 1. Y aquí es donde les repito, estas cosas, este teorema nace de una observación que se hizo en un ejemplo en la realidad. Entonces, esta es la forma de verlo matemáticamente, pero no es intuitivo matemáticamente. Entonces, ahorita que terminemos de leerla, vamos directamente al ejemplo para que la entendamos. La convención es que C0 es igual a CD. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en particiones de C0 hasta CD menos 1 y el siguiente sería CD, ¿no? Entonces volveríamos a comenzar. Por eso le decimos clase cíclica. Entonces, D es maximal. Esto de sus definiciones de álgebra 1. Entonces, que D sea maximal es que es un posible máximo, o sea que esto significa que no existe otra partición con D' mayor a D, ¿vale? No existe una partición o un periodo más grande que el de D, ¿va? Si tú encuentras un periodo más grande que el de D, entonces no encontraste el periodo más grande hasta que encuentras a esta D'.
Pero si ya estás considerando esta condición, este periodo D sí o sí tiene que ser ese maximal. Este D se conoce como periodo. Ahorita vamos a regresar a este slide para explicar más a detalle qué es D. Es el periodo de la cadena y las clases se conocen como clases cíclicas. La cadena se traslada de una clase a otra y esto es cíclico. Vamos a ver el ejemplo. Ahora sí. Entonces, tenemos esta siguiente cadena y tenemos que su periodo es 3. Y estas son sus clases cíclicas. ¿Cómo es posible eso, no? Aquí es donde vamos a empezar a entenderlo. Vean el gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a definir nuestras clases. ¿Qué habíamos dicho con con la caminata aleatoria? Que pasamos de pares a impares y pasamos de impares a pares. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero sin la cuestión de pares e impares, sino vamos a ver de dónde nos lleva un estado a otro y vamos a ver cómo se generan patrones. Entonces, imaginemos que estamos en el estado 1. Entonces, iniciamos en el estado 1 y vamos a ir construyendo nuestra C0. Entonces, C0 va a ser igual, o donde iniciamos el periodo va a ser en C0. Aquí también vale la pena indicar que no necesariamente tienes que iniciar aquí en el 1, ¿no? Aquí es por simplicidad, pero podríamos iniciar en el 6 y nuestro inicio en el 6 implicaría que tuviéramos C0 con 6, pero ahorita vamos a ver por qué 6 no aparece en estas clases cíclicas. Entonces, iniciamos con el 1, entonces vamos a ir construyendo nuestro C0. Si empezáramos desde 5, nuestro C0 iniciaría con 5. Aquí sí se podría porque está dentro de unas clases cíclicas. Pero vamos a pensar que no sabemos nada acerca de esta gráfica de transición, más que lo que está dibujado, y vamos a ver cómo construimos las clases cíclicas. Entonces, iniciamos en 1. Del 1, ¿a qué número nos podemos mover? Del 1 solo nos podemos mover al 4, ¿no? Entonces, si del 1 solo nos podemos mover al 4, entonces vamos a definir nuestra siguiente C, que va a ser nuestro siguiente ciclo. Entonces, del 1 pasamos al 4. Entonces, en nuestro siguiente ciclo tiene que estar el 4, ¿vale? Y entonces, del 4, ¿a qué podemos pasar? Del 4 podemos pasar, entonces el 1, aquí nada más hay que decirlo, ¿no? El 1 va al 4. Y del 4 ya podemos pasar al 3 y al 6. Entonces del 4 ya podemos pasar al 3 y del 4 podemos pasar al 6. Y solo estoy viendo las flechitas, ¿eh? Entonces, del 4 podemos pasar al 3, del 4 podemos pasar al 6. Entonces, está el 3 y el 6, de donde podemos ingresar a través del 4, y entonces en nuestro C2 vamos a empezar a construir justo esa parte, ¿no? Entonces, está el 3 y el 6, ¿no? Entonces, está el 3 y el 6 en nuestro C2. Y entonces, del 3 y el 6, ¿a dónde podemos ir? Pues del 3 podemos ir al 1. Ya regresamos, ya se dieron cuenta que ya regresamos al ciclo 0. Entonces, del 3 podemos regresar al 1 y del 6 podemos regresar al 1, pero también podemos ir al 2, ¿vale? No solo fíjense en las flechitas. Del 6 podemos ir al 1, del 6 podemos ir al 2. Entonces, aquí del 6 podemos ir al 1 y al 2. Entonces, al 1 podemos acceder a través del 3 y del 6. Y del 6 podemos ir al 2 también. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya otra vez llegué al 2. Entonces, aquí otra vez inicio en el 2 y lo agrego dentro del ciclo 0 porque el 6 como nos manda al 1 y al 2, entonces el 2 tiene que estar en el mismo ciclo que el 1. Y ahora el 2, ya recorrimos todo el camino a donde nos lleva el 1. Entonces este camino nos va a volver a llevar al mismo lugar. Si seguimos recorriendo a través del 1, nos vamos a llegar al mismo lugar. Ahora, si vamos a través del 2, el 2 ¿a dónde nos lleva? El 2 nos lleva al 7, ¿no? Entonces, el 2 nos lleva al 7. Entonces, aquí agregamos el 7 en el ciclo 1, porque del 2 podemos ir al 7. ¿Vale?
Y luego del 7, ¿a dónde podemos ir? Al 6 y al 5. Entonces el 6 ya estaba en nuestro ciclo 2 y el 5 nos faltaría, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí justo creo que quedó 4 y 7. Y aquí escribí otra vez el 7 y tenía que ser el 6. A ver, vamos a escribirlo aquí encimita. Ahí está. Entonces, ese 6 tenía que ir ahí donde va el 7. Ahorita igual les corrijo este PDF con todas las anotaciones que hice. Y se los vuelvo a subir ahí al grupo. Ya no lo voy a editar sobre la publicación, sino le subo el nuevo PDF. Y los que ya están anotando, pues ya nada más aquí le agregan el 6. Entonces, pero sirve hacer el ejercicio para que entiendan cómo construyo justo estas clases cíclicas. Entonces, llegamos del 1 al 4, del 4 al 3 y 6. Todos llegamos al 1 y 2. Dime. Perdón, profe, ¿por qué se agrega el 2 a la clase? ¿Por qué se agrega el 2 a la clase 0? Porque haz de cuenta que una vez que inicias del 1 al 4, luego del 3 al 6, el siguiente paso del 6 tendrías que crear una nueva clase, ¿no? Tendrías que crear una clase, una vez que llegas al 6, tendrías que crear una clase 3. Y esta clase 3 iniciaría ¿con quién? Con el 1. Y entonces, como ya inicias con el 1, dices, estas clases como son, aquí hay que aclarar que estas clases tienen que ser disjuntas. Entonces, como tienen que ser disjuntas, esta clase cíclica del 3 ya inicia con el 1. Entonces, el 1 ya lo tenemos en un conjunto. Hay que continuar escribiendo sobre ese mismo conjunto. Y sobre ese mismo conjunto tenemos que escribir el 2. Porque si aquí nos pasamos otra vez al 1, estamos indicando de que hay un ciclo extra, ¿no? De que podemos ir del 1 hacia otros lados, pero lo que nos damos cuenta es que no. Vamos a regresar al mismo lugar si llegamos a este 1. En resumen, ¿por qué escribimos el 2 aquí? Porque está al mismo nivel o en el mismo ciclo que el 1, ¿va? Es por eso. Una vez que repetimos y escuchamos la palabra ciclo, ¿no? Entonces, una vez que repetimos, si estamos en el 1 y volvemos a llegar al 1, ya cumplimos un ciclo, ¿va? Y ese justo es por lo que nosotros estamos escribiendo dentro de este ciclo, el número 2. Ya cumplimos un ciclo y el 2 se anota ahí, ¿va? Ahora, si bueno, no sé si quedó claro, ¿todo cool? Sí, gracias. Va, perfecto. Entonces, nada más hay que fijarnos en el algoritmo que estamos siguiendo. 1 al 4, luego 3 y 6 y los anotamos aquí. Luego otra vez llegamos al 1. Entonces, ya aquí complementamos el ciclo del 1. También está el 2. Dime. Profe, ¿cuál es la diferencia entre clase de comunicación y clase cíclica? Es que ya me Ok. confundí. En la clase de comunicación está generada por la relación de equivalencia de comunicación, ¿va? Y la clase cíclica tiene que cumplir esta propiedad. Esta es la clase cíclica. Si tú cumples con esta propiedad, entonces, tienes definidos tus ciclos y esta clase es la clase, más bien esta condición te define las clases cíclicas. Lo que estamos haciendo aquí es notando el patrón de las clases cíclicas, de cómo se conforman los ciclos en una cadena de Markov, para entender ahora sí la definición que está aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Pero repitiendo, clase de comunicación está definida por nuestra relación de equivalencia y clase cíclica apenas la estamos definiendo, pero esta es la condición para que sea una clase cíclica, ¿ok? Son muy diferentes. Son dos condiciones muy diferentes. No sé si ya eliminé un poquito la confusión. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, notemos justo el patrón que estamos teniendo aquí. Si pasamos del 1 al 4, podemos regresar al 1 otra vez, ¿no? Entonces, la primera vez que regresemos al 1, ya completamos un ciclo. Entonces,
Ahora, ¿quién queda dentro del conjunto? El 2. ¿Y del 2 a dónde podemos ir? Pues solo al 7. Entonces, este 7 va a estar en el siguiente conjunto del 4. Y ahora, del 7, ¿a dónde nos podemos ir? Al 5 y al 6. Entonces, el 5 y 6 estarían de este lado, ¿no? Y ya terminamos, porque justo aquí iríamos al 5 y al 6, ¿no? Pero ya falta el 5, sí es cierto. Del 5 tendríamos que ir al 1 y al 2, y esto justo coincide con lo que habíamos definido como la clase siguiente del 2. Entonces, y del 6 ya sabemos que nos manda al 1 y al 2, y aquí se vuelve como un fractal, donde se va repitiendo los números a lo largo de todo este ciclo. Pero notemos algo, justo el 1 y el 2 aparecen aquí, el 1 y el 2 aparecen aquí. Aquí el 1 es donde iniciamos, ¿no? Aquí no sabíamos nada, iniciamos aquí, iniciamos nuestro algoritmo, y ya una vez iniciado nuestro algoritmo, si se dan cuenta, ya todo se empieza a repetir. Entonces, del 7 podemos pasar solo al 5 y al 6. Aquí nada más falta darle formita a este 6. Entonces, del 7 solo podemos pasar al 5 y al 6, y del 5 solo podemos pasar al 1 y al 2. Y otra vez se repite el ciclo. Para el 1 se repetiría como está aquí, ¿no? Entonces, para el 1, vamos a poner otro color. Entonces, para el 1 tendríamos este ciclo de acá. El 1 nos lleva a este ciclo de acá. Luego el 2 nos lleva a este ciclo de acá. Y entonces ahí ya notamos cómo va dándole forma al ciclo el algoritmo que estamos siguiendo. Y una vez llegados al 1, otra vez recorremos el mismo camino. Entonces, del 1 podemos ir a este y luego podemos ir a este. Y del 2 podemos ir a este y luego podemos ir a este. Y de estos 3 podemos regresar al C0, ¿va? Ahora, este algoritmo solo fue para construir las clases cíclicas. Este algoritmo, por lo regular, no viene escrito en ningún libro. Es una forma de la que se observa estos patrones. La condición que tenemos es muy diferente de este algoritmo. La condición que tenemos es una suma. Esta suma que nos dice que la probabilidad de pasar de I, que está en CK, a J, que está en CK más 1, tiene que sumarte 1, ¿va? Entonces, este gráfico de aquí, supongamos que tenemos la probabilidad de pasar, vamos a escribirlo con el rojo que ya teníamos. Vamos a irlo escribiendo con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de pasar del 1 al 4? Entonces escribimos, ¿y cuál es la probabilidad de pasar del 1 al 4? Es 1, ¿no? ¿Y qué nos dice nuestra definición? Que vamos a pasar de un estado de un I en CK a un J en CK más 1, ¿va? Y esto es para toda I. Entonces tenemos que calcular las probabilidades de la cis de un ciclo a otro ciclo. Entonces, ¿y dónde está? Bueno, ¿qué estamos analizando? El 1. El 1 está en C0, ¿va? Como el 1 está en C0, vamos a analizar todas las probabilidades que van del C0 al C1. Entonces, la probabilidad de ir del 1 al 4 es 1. La probabilidad de ir de 1 al 7, ¿cuánto es? Pues como 1 no está conectado con 7, la probabilidad es 0, ¿vale? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya tenemos la probabilidad de pasar de I a J para toda J en el ciclo siguiente. Entonces, si sumamos P de 1 a 4 y P de 1 a 7, es 1 más 0. ¿Y cuánto es 1 más 0? Es 1. ¿Cumplimos con la condición? Sí, cumplimos con la condición. La probabilidad de pasar de 1 a 4 es 1 y la probabilidad de pasar de 1 a 7 es 0. Entonces, la suma de esas probabilidades es 1, ¿no? Entonces, ya lo probamos para una I dentro del C0. Vamos a probarlo para la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 2 al 4? La probabilidad de pasar de 2 a 4 es igual, vamos a ponerle una pequeña comita aquí. La probabilidad de pasar del 2 al 4 va a ser igual
y aquí lo revisamos, no hay manera, entonces es 0, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de pasar del 2 al 7? Pues la probabilidad de pasar del 2 al 7 va a ser igual y vemos que es el único camino que puede tomar, entonces sería 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 0 más 1? Pues 1 otra vez, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, este primer caso nos dice que para toda i en C0, la suma sobre las j en C1 de las probabilidades de ir de i a j va a ser 1 para toda i, ¿no? Entonces lo probamos para una i, que es 1, lo probamos para la segunda i, que es 2, y en ambos nos dio 1. Ahora, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Ver que se cumple para del siguiente ciclo al siguiente ciclo, porque decimos que es para toda acá. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver que del ciclo 1 al ciclo 2 también se cumple la propiedad, ¿no? Entonces, el ciclo 1 tiene el 4 y el 7, entonces tenemos que calcular las probabilidades de ir al 4 al 3, al 6 y al 5 y sumarlas. Entonces, la probabilidad de ir del 4 y vamos a verificarlo. Entonces, 4 al 3, dijimos. La probabilidad de ir del 4 al 6 y la probabilidad de ir del 4 al 5. Entonces, al 5. Entonces nos quedaría la probabilidad de ir del 4 al 3, ¿cuánto es? Pues veamos que el 4 tiene dos caminos, ¿no? Entonces, aquí no están definidas las probabilidades, pero sabemos que tiene dos caminos. Entonces, aquí lo podemos definir P1, P2, ¿no? Pero estas dos probabilidades nos tienen que dar 1. ¿Por qué? Porque solo hay dos caminos posibles que recorrer. La suma de esas probabilidades tiene que ser 1. Vamos a dejarlo sencillo, vamos a darle un medio y un medio, ¿no? O sea, solo hay dos caminos, pues dejémosle un medio y un medio, ¿no? Entonces, aquí va, la mitad de las veces va hacia 3 y la mitad de las veces iría hacia 6. ¿Y cuántas veces va hacia 5? Pues 0. De hecho, aquí se pueden ir dando cuenta que justo es ver el número de caminos divididos y ver hacia dónde justo puede ir el 4. Es lo que estábamos construyendo aquí, en este esquemita, por eso este algoritmo funciona para construir las clases cíclicas, porque así podemos ver fácilmente cuáles son las probabilidades que nos van a sumar 1. Entonces, el algoritmo primero, ya una vez que construimos nuestras clases cíclicas, esto se vuelve muy sencillo. Entonces, la probabilidad de pasar de el ciclo 1 al ciclo 2 para ambos casos va a tener que sumar 1. Vamos a hacer la del 7. 7 tiene que también llegar al 3, al 6 y al 5. El 7 para el 6 es un medio, para el 5 es un medio y para el 3 es 0, ¿va? Entonces va a ser igual un medio más 0. Y eso sería 1 también. Y entonces, ahora ya solo nos falta checar que la probabilidad de pasar del C2 al C0 también nos tiene que dar 1. Entonces, la probabilidad de pasar de 3 a 1 y de 3 a 2 tiene que dar 1. Y pues sí, porque la probabilidad de pasar de 3 a 1 es 1 y la probabilidad de pasar de 3 a 2 es 0. Y nos van a quedar puras sumas así, unos y ceros. 1 más 0, 1 más 0 en los tres casos, ¿no? Porque del 5 podemos, llegar al 1 con un medio y al 2 con un medio. Entonces, la probabilidad de llegar del 5 al 1 es un medio, la probabilidad de llegar del 5 al 2 es un medio, la suman y es 1. Lo escribimos aquí abajito. La probabilidad de llegar del 5 al 1 es un medio y la probabilidad de llegar del 5 al 2 es un medio. Entonces, si la suman, les va a dar 1. Y cumple con la condición que nos está pidiendo el teorema que define las clases cíclicas. Entonces, aquí tenemos nuestra i, que sería el 5, y nuestra j tiene que ir sobre el espacio siguiente, o sea, el ciclo siguiente. La j, en este caso, en el espacio siguiente, es justo el 1, 2, ¿no? Entonces, en el 1 es un medio, en el 2 es un medio, y si lo sumas te da 1. Eso es lo que te dice aquí. O sea, lo ves en una ecuación y parece complicado, pero si se dan cuenta, pues es o sea, si hacen estas cuentitas, les va a dar algo muy simple. Entonces,
Esas clases cíclicas serían 1, 2, 4, 7 y 3, 5 y 6. Esas son nuestras clases cíclicas. Entonces ya las construimos. Y ahora, recordemos que no pueden ser clases de comunicación porque es irreducible. Y que habíamos quedado que era irreducible. Irreducible significa que solo es una clase de comunicación, ¿va? Entonces solo nos fijamos en la cadena como tal, porque todos los estados están comunicados. A eso se refiere irreducible. Y entonces, volvemos a la definición. Entonces, para cualquier cadena de Markov irreducible, notemos, se puede encontrar una única partición de E. Esta es una partición, pero no es la partición generada por la relación de equivalencia. Y esta partición es dada en D clases. Por eso hace rato les había dicho que estos conjuntos son disjuntos, porque también es una partición, pero no es la partición generada por la clase de equivalencia. Entonces, en resumen, si ustedes quieren así como tener qué es una clase de comunicación en una clase cíclica, entonces, clase de comunicación, que le vamos a llamar CC, clase de comunicación, vamos a ponerle CCOM, clase de comunicación, va a ser, va a estar definida por la partición generada por la relación de equivalencia. La partición generada por la relación de equivalencia, ¿no? Por la relación de equivalencia. Por la relación de equivalencia. Y la clase cíclica, vamos a ponerle aquí cíclica, va a estar definida por la partición, y vamos aquí a abreviar porque es incómodo escribir con el mouse. La partición de las clases cíclicas de ciclos. ¿Va? Entonces, en la primera tenemos una relación de equivalencia y en la clase cíclica tenemos una partición de ciclos. Y la partición de ciclos está generada por este algoritmo. Entonces, una vez que ustedes entienden este algoritmo, pueden generar sus particiones y ver que justo las sumas de las probabilidades te tienen que dar 1. Entonces, esta es la partición generada. El número de conjuntos, pues son D. Son D conjuntos. Esa D te define el número de ciclos. En este caso, el ciclo es de 3. Entonces, hay 3 ciclos, 1, 2 y 3, ¿no? Esos son los ciclos que tiene esta cadena de Markov. ¿Y qué cumplen estos ciclos? Pues que esta suma de probabilidades da 1. Y ya lo comprobamos en el ejemplo, ¿no? Que si seguimos este algoritmo, para este ejemplo, eso da 1. Y resulta que para todos los que cumplen con esta situación, la suma de las probabilidades da 1. Ahora, aquí le pongo que la convención de que 0 es igual a CD, porque estábamos revisando que estábamos pasando del 2 al 0, ¿no? Y justo por eso, porque son ciclos. O sea, primero estás en C0. O sea, los ciclos significan que estás en C0, luego pasas a C1 y luego pasas a C2 y luego de este C2 puedes regresar al C0 y así. Por eso se llaman clases cíclicas. ¿Y en cuántos pasos se hace eso? Pues dependiendo de qué camino tomes, ¿no? Y tú no puedes encontrar un caminito así más reducido. Este algoritmo nos asegura que no existe un camino más reducido y que la D que estamos encontrando es un maximal. Y aquí ya expliqué justo qué significa maximal. No existe un camino más corto, ¿no? En estos ciclos. Y este número D es conocido como periodo, ya lo mencionamos. Y las clases son conocidas como clases cíclicas, que son las que encontramos en este ejemplo. Entonces... Disculpe, profesor. dime. ¿Podríamos ver en ese ejemplo cuál es la clase de comunicación en esa? Ya sé que es única, ¿no? Porque es irreducible, pero quiero saber si la podemos ver, ¿no? Si la podemos escribir. Sí, claro. Vamos a escribirlo de otro color.
de este azul oscuro. Solo hay que revisar, ¿no? ¿Qué estados están comunicados con otros? El 1 está comunicado con el 4, pues del 1 puedes pasar al 4 y del 4 al 1, ¿no? Entonces el 1 está comunicado con el 4. ¿El 1 con quién más está comunicado? El 1 está comunicado con el 2. Ah, no, perdón. Bueno, sí, hay que preguntarnos eso. El 1 está comunicado con el 2, pues del 1 pasamos al 4, luego al 6, y luego del 6 al 2. Entonces, sí podemos llegar del 1 al 2, y ahora vamos a ver si podemos llegar del 2 al 1, ¿no? Entonces, del 2 vamos al 7, luego al 5 y luego al 1. Entonces, sí están comunicados y también entonces aseguramos que el 1 está comunicado con el 2. Y ahora vamos con el 3. Del 1 podemos llegar al 3 hacia a través del 4. 1, 4, 3. Y del 3 podemos llegar al 1, sí, 3, 1, directamente. Entonces, el 1 también está comunicado con el 3. Ahora, el 1 está comunicado con el 5. Pues sí, 1, 4. ¿O cuál es un camino? Sí, 1, 4. Luego del 4 nos movemos hacia 6, 2, 7, 5, ¿no? 6, 2, 7, 5. Es un camino largo, sí, muchas gracias. Pero sí podemos llegar, ¿no? Y del 5 al 1 es más sencillo. Entonces sí, también tenemos 1 comunicado con 5. Y ahora con el 6, el 1 al 4 y luego al 6, y del 6 al 1, ¿no? Este está más sencillo. Entonces, el 1 también está comunicado con el 6, porque podemos ir del 1 al 6, ya está. A través del 4, 1, 4, 6, y también podemos ir del 6 al 1, 6 al 1, directamente. Ahora, del 1 al 7, 1, 4, 6, ¿cuál sería más rápido? 1, 4, 6, 2, 7. Pues justo el camino 1 antes del 5. 1, 4, 6, 2, 7. Entonces llegamos al 7. Y ahora del 7 al 1 sería 7, 5, 1. Entonces el 1 también está comunicado con el 7. Y ya, son todos los estados que tenemos del 1 al 7. Entonces, como todos están comunicados con el 1, por la transitividad, todos están comunicados entre sí. Para llegar del 4 al 5, pues nada más te fijas que el 5 está comunicado con el 1, entonces llegas al 1 y luego llegas al 4. Y si quieres iniciar en el 4, llegas al 1 y luego llegas al 5. Y así con todos. Entonces, por eso solo es una clase de comunicación, porque todos sus estados están comunicados y por eso es irreducible, ¿vale? Eso significa que es irreducible y esta solo es una clase de comunicación. Pero sí está bueno que lo hayas pedido para ver que justo estas clases cíclicas son subconjuntos de esta clase de comunicación. Va, muchas Muchas gracias gracias. a ti también. Y vamos a... veo que ya hay comentarios y ni siquiera los leí, perdón. Dice que sea reducible quiere decir que solo tenga una partición, es correcto, pero una partición generada por la clase de equivalencia. Y Betty, profe, entonces los periodos son los pasos que nos toma volver al inicio. Sí. Los periodos son los pasos que nos toma volver al inicio, pero considerando todo el flujo, ¿no? Entonces estamos aquí considerando todo el flujo que está llevándonos del 1 otra vez al 1. A través de todo el flujo, imaginemos que podemos recorrer todo el flujo. Son los pasos que podemos hacer para regresar al 1, pero sobre todo el flujo, no sobre las probabilidades, ¿va? Por eso justo son propiedades topológicas, porque no necesitamos en general de definir las probabilidades de transición aquí para ver las clases cíclicas y justo las clases de comunicación. Si definimos aquí las probabilidades fue por el propio teorema, ¿no? Pero en sí, nosotros podemos hacer este algoritmo sin tener probabilidades. Este algoritmo es un algoritmo de flujo. Va, entonces, ¿no tienen alguna otra duda? Yo sé que esto es mucha información, ¿no? Pero la idea es que les vuelva a subir de hecho, se les va a subir ahorita. Ya tengo aquí las correcciones, les voy a hacer rápido la corrección al LaTeX y se lo subo ahorita mismo para que lo tengan ya una vez que lo revisamos entre todos, pues nada más corregir 6, quitarle
esto de caminata aleatoria de una caminata aleatoria. ¿Y qué más habíamos visto por aquí? Creo que ya, ¿no? Ah, no, aquí, esta parte de reflexividad. Dime. Profe, bueno, entonces, en este caso, para esta cadena, pues ¿cómo se llama? Perdone, esta clase de comunicación única, pues está dada justamente por todos sus estados, ¿no? Esto siempre, digámoslo así, es general para una irreducible o puede ser que una irreducible cuya clase de comunicación exista, pues puede estar dado a lo mejor por no todos justamente sus estados. No sé si me di a entender, perdone. No, a ver, otra vez, Sí, perdón. voy Eh, a irlo escribiendo. Perdone. No, sí, está bien, es que es una duda un poquito larga. Entonces, ahora Entonces, sí, dime. Ajá, entonces bueno, esta cadena del ejemplo 2, ajá. su clase de comunicación única está dada justamente por todos sus estados, ¿no? Ujú. Entonces, mi pregunta es, para cualquier cadena irreducible, Ujú. de igual forma o de manera generalizada, también es posible que en esta cadena irreducible, perdón, Ujú. en esta clase de comunicación también estén todos los estados o pueden existir a lo mejor solamente, no sé, el estado uno y el estado 2 de N. No sé si me di a entender, perdóname. Voy. A ver, entonces lo que entiendo es que la clase de comunicación de una cadena irreducible es única. Ahora, esta cadena irreducible quiere saber si de manera general, aquí puede existir todos sus estados. Ahí sí no entendí. Sí, perdóname, mejor. Más bien, todos los estados Ujú. pueden pertenecer a la clase de comunicación única. Pueden pertenecer a la clase de comunicación única. Ah, ya entendí a qué te refieres. Sí, la respuesta es sí. O sea, te refieres, yo creo que a que vimos que aquí todos se comunican. Justo, sí. Entonces, como todos se comunican, pues justo esta clase de comunicación es de todos los estados. Pero preguntabas hace rato si había la posibilidad de que qué, ¿qué sería lo contrario a esto? ¿O qué pensaste que podría pasar? De que puede existir justamente esta clase de comunicación única en la cual a lo mejor haya al menos un estado que se describe en toda la cadena, pero no pertenece a esta clase. Ya no puede existir, porque sí o Ok. sí tiene que estar comunicado. Sí, Ok. ya entendí. Pero Vale. sí, ajá, como todos tienen que estar comunicados, no puede existir alguno que solo sea accesible. Si existe solo uno que solo sea accesible, sí o sí va a tener que ser absorbente. Y entonces eso te genera otra clase de comunicación, que es la de absorbente. Pues tendrías la clase original y la clase absorbente, y entonces ya no sería irreducible. Estás contradiciendo que es irreducible. Va, entonces sí o sí tienen que estar todos comunicados y todos tienen que pertenecer justo a la clase. Ok. Va. Vale. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lo que tenía pensado es que como esto ya es mucha información, lo leyeran, lo repasaran y el sábado al inicio haríamos el Kahoot para que puedan procesar toda la información. Entonces el sábado al inicio hacemos el Kahoot, yo les subo esto corregido. Les voy a subir dos, tanto con las anotaciones como el LaTeX corregido. Porque con las anotaciones ya trae todos los ejemplitos. Y aparte el LaTeX corregido, pues ya va a traer todo limpio, por si quieren hacer anotaciones encima, más las correcciones que aquí tuve como error de tipografía. Sí, profe, gracias.
Perfecto. Entonces, pues ya están. Repasen el texto y en la clase, o sea, vamos a dar 10 minutos para que se unan el sábado y después de esos 10 minutos vamos a empezar con dudas, si alguien trae dudas. Y resolvemos dudas y hasta que se resuelvan todas las dudas, iniciamos con el Kahoot. Y ya iniciamos con el Kahoot y ahora sí damos inicio a la siguiente clase, ¿va? Sí, profe, gracias. Perfecto, pues ya están. Entonces ahorita les subo los dos LaTeX y pues que descansen. Muchas gracias, profe. Igual. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Buenas noches. Gracias, profe.